Del día con 11 minutos nos acompaña ya a esta hora Ramiro García, presidente del Instituto Ecuatoriano de Derecho Penal. Ramiro, un gusto tenerlo aquí en nuestro espacio informativo. Tenemos varias preguntas que queremos abordar con usted. Una de ellas es sobre la destitución que se dio del juez Walter Macías. Usted manifestó que esto falsea la verdad de los hechos, a lo que pasó en una sesión que se llama para un día sábado, en horas de la tarde, se reúnen, se instala la sesión con los 5 vocales del Consejo de la Judicatura y se toma una resolución. De acuerdo a lo que dice el señor Terán, que la resolución está bien tomada, que ha sido una resolución tomada por mayoría, pero hay discrepancias al respecto porque hay un video que hemos podido ver, que se ha difundido a través de las redes sociales, que da cuenta de otras cosas y y nos da cuenta de otro mensaje que nos da como lectura diferente a lo que se resuelve dentro de esta sesión. ¿Qué impresión tiene Ramiro sobre esta destitución de Walter Macías? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Rubén, muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos los oyentes de mi querida Cuenca. Evidentemente hubo irregularidades en la destitución. En primer lugar, el artículo 264.14 del Código Orgánico de la Función Jurisdiccional es muy claro al establecer que para resolver una destitución se debe contar con la mayoría de los miembros del Consejo de la Judicatura. Al ser 5 vocales, esa mayoría son 3. Sin embargo, en este caso, el presidente Wilman Terán y el vocal de Javier Muñoz votaron por la destitución y los otros 3 vocales se abstuvieron. Al haber 3 abstenciones, con dos votos a favor, no se podía resolver la destitución del juez Macías. Sin embargo, para sustentar la resolución de destitución, en esta resolución se hace constar que estuvieron 3 vocales. El doctor Fausto Murillo, el doctor Wilman Terán y el doctor Javier Muñoz. Y con estos hechos falsamente acreditados, se toma la resolución de 2 contra 1. Primero que, aun cuando hubiera sido así, no podían hacerlo. Pero, encima de eso, cuando ya la fiscal recaba el video después de ganarles el Consejo de la Judicatura, pues resulta que no han estado 3, sino han estado 5. Ramiro, con lo que usted dice, siempre estuvieron los 5, pero hay una parte de la argumentación que dice Terán de que había pasado como 15 minutos y estuvieron en silencio los otros vocales y esto es como que ya no están y no son parte de esta sesión. Pero estaban instalados, es decir, independientemente, es como que de manera presencial un vocal decide guardar silencio y no intervenir. Eso no significa que no se encuentra. Eso no significa que no está ahí. Por supuesto que está ahí. En la sesión virtual estaban, porque además se ve claro, en una sesión virtual se puede acreditar claramente quién está y quién no está. El hecho de que no intervenga no significa que no está. No está cuando se sale, cuando se desconecta. En este caso, el video es claro al mostrar que estaban los 5 ahí. Pero independientemente de la cantidad de los que intervinieron o no, la destitución no se podía resolver con 2 votos, sino se necesitaban 3. Sin embargo, forzando una interpretación y falseando los hechos, resuelven la destitución del juez Macías con 2 votos. Y por eso es que con el doctor Ángel Horna, secretario general de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, hemos presentado una denuncia por falsedad de documento público. Ramiro, en el tema, cuando hay una sesión de esta naturaleza o cualquier sesión, entendemos que al final de la misma se tiene que levantar un acta, hay una secretaria que actúa o un secretario que actúe, levante un acta y dar fe de lo que pasó y lo que trascendió dentro de esta sesión. Así es, sí, y la sesión, la resolución está firmada por los doctores Terán, Muñoz y la secretaria general, y por eso se ha presentado la denuncia por falsedad de documento público contra los 3.
Además a esto también se dijo, se hizo circular el video y mencionaban que uno de los vocales no estuvo aquí en el país, estaba fuera del país. Hay otras escenas ahí que incluso dicen que el tipo no estaba en sus cabales, que estaba ebrio, que esto también se podría demostrar, Ramiro. Bueno, obviamente van a negar con la mano en la Biblia de que esto era así, aunque fue evidente para todos que el vocal Muñoz no se encontraba, digamos, en sus cinco sentidos, respondía erróneamente, interrumpía, gagueaba, no se le entendía lo que hablaba, cuando se le pedía que consigne el voto decía presente, y después se daba cuenta de lo que había dicho y decía, no, a favor, a favor. Es decir, estaba totalmente desubicado. Si estaba en Miami o estaba en Guayaquil, da exactamente lo mismo, porque al ser una sesión telemática, ese no es el problema. En una sesión telemática lo importante es que el concepto de estar, el concepto de presencia, tiene que ser entendido desde lo digital. Es decir, estar vinculado o estar conectado a una sesión determinada. Lo haga Lamentable. desde Miami o desde la China, eso es lo de menos. Claro, evidentemente parece que, porque además esta sesión fue como a las 9, 10 de la noche, fue una sesión convocada muy tarde, parece que se había ido de copas en Miami y cuando se conectó pues no estaba en condiciones. Lamentable este hecho. Ha sido cosa tras cosa que se viene produciendo y se viene dando con el famoso Consejo de la Judicatura, donde hay altos cuestionamientos. Incluso el presidente de la Corte Nacional hace pocos días hizo declaraciones donde quitaban el respaldo que le habían dado a Wilman Terán. ¿Por qué buscar en este tema específico, Ramiro, la destitución de Walter Macías? Mire, entiendo que el trasfondo de todo esto son los casos que está llevando el doctor Macías y además luego trascendieron algunos chats entre funcionarios y jueces y se referían al doctor Macías como el incontrolable. Entonces parece que les gusta a los jueces que puedan controlar y los que son obedientes. Y al parecer el juez Macías pues no se ajustaba a ese canon, ¿no? a ese molde. Así que entiendo que se volvió molesto para el poder que gobierna en este momento al Consejo de la Judicatura y simplemente pues optaron por destituirlo ilegalmente. Dentro de esto también, y en estos días, y en plena campaña electoral, se dan cosas como lo que viene pasando con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en donde se ha abierto un expediente por parte de la Fiscalía que investiga al juez de Montecristi que ordenó al Consejo de Participación la conformación de esta veeduría para hacer un análisis de lo que pasó en el periodo del señor Trujillo, que ya falleció en nuestro país. Se hizo la convocatoria para conformar la veeduría para revisar el cese y la designación de los jueces de la Corte Constitucional. Este es otro capítulo que se abre el señor Terán frente a este nuevo escenario. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Cuál es la responsabilidad que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social cuando es algo que ya resolvió la Corte Constitucional, Ramiro? Sí, en efecto, Rubén, el año 2019 la Corte Constitucional emitió un dictamen interpretativo muy claro en el que dejaba sentado, entre otros puntos, primero, que el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, presidido por el doctor Trujillo, tuvo potestades especiales que nacieron de la consulta popular. Estas potestades especiales no se replicaban en los siguientes consejos de participación ciudadana que tenían a la ley orgánica de participación ciudadana como su marco regulatorio. Y otro tema fundamental que se dejó en claro en este dictamen interpretativo es que los siguientes consejos de participación ciudadana no tenían la potestad de revisar lo realizado por el Consejo de Participación Ciudadana Transitoria. Justamente por eso, el cura Tuárez y su combo, en su momento, que quisieron hacer una revisión del proceso de selección de la Corte Constitucional. Porque, ojo, el correísmo vive obsesionado con la Corte Constitucional desde hace rato. Tienen una relación, digamos, como dicen los chicos, un poco tóxica con la Corte Constitucional. Y desde hace rato están tratando de atacar su institucionalidad.
Primero lo hicieron con el cura Tuárez, 4 de los 7 resolvieron, 4 de los 7 resolvieron revisar el proceso de cese y selección de la Corte Constitucional. Esto mereció una respuesta institucional inmediata, al punto que la Asamblea Nacional inició inmediatamente un juicio político en contra de ellos y los destituyó. Ahora quisieron hacer exactamente lo mismo, solo que haciéndose los vivos. Fueron donde un juez en Montecristi, presentaron una acción de protección y este juez resolvió que se revise, que se compró una veeduría para revisar el cese y selección de jueces de Corte Constitucional. Entonces, claro, bajo este argumento, el Consejo de Participación lo que dice es, nosotros solo estamos cumpliendo lo que dice el juez de Montecristi. Sí, pero ellos saben perfectamente que lo que dice el juez de Montecristi no va acorde a la resolución de la Corte Constitucional y que la resolución de Corte Constitucional prima sobre lo que dice el juez de Montecristi. Con un adicional, que en esta acción de protección ellos no apelaron, es decir, se allanaron a la decisión. Luego el presidente del Consejo de Participación no consulta esto al Pleno del Consejo de Participación, sino que manda a una secretaría técnica para que implemente la veeduría. Luego hace una convocatoria pública a esa veeduría y en esa convocatoria ya califica de atroces los actos realizados por el Consejo de Participación Ciudadana presidido por Trujillo. Es decir, una orientación política, cero imparcialidad, cero formas, cero nada. Por supuesto, como era de esperarse, la Corte Constitucional reaccionó inmediatamente y al día siguiente solicitó un informe, 24 horas, bajo prevención de destitución, un informe del cumplimiento de la resolución de Corte Constitucional. Entonces, claro, ahora están asustados, están ya dando explicaciones, tirándose para atrás, dicen que no, por poco y que bromita nomás era, que les digan qué es lo que tienen que hacer, porque claro, ya se vieron con un pie afuera de la institución. Pero, ojo, el tema empieza de hace mucho más atrás, es decir, no es que empieza ahora. Ahorita fueron a revisar el proceso de selección de la Corte Constitucional, pero antes ya fueron a revisar el proceso de selección de Fiscalía. Y esto ya de por sí implica un claro incumplimiento del dictamen interpretativo de la Corte Constitucional. Hay también dentro... Sí, Ramiro. Esto podría pues obviamente acarrear responsabilidades y consecuencias jurídicas muy, muy graves. Porque es público lo que hizo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Hay un documento público en el que llamaba a conformar esta veeduría. Claro, el rato en el que sale la Corte Constitucional y dice que presenten todas las pruebas de descargo, so pena de destitución de sus cargos, también salen los otros vocales del Consejo de Participación, Calvache, Fantoni y Bonifaz, y dicen, nosotros no tenemos aquí participación en este evento. Al parecer, esta es una situación que va directamente desde el presidente del Consejo de Participación, que él es el que solo hace y solamente motiva a él para llegar a este final. Sí, bueno, a ver, 3 vocales, Calvache, Fantoni y Bonifaz, han sido claros en oponerse a la pretensión de conformar esta veeduría. El presidente Allen Berbera ha sido claro en ir por la conformación de esta veeduría. Y hay otros 3 que están calladitos, agazapados detrás de Vera. A Vera lo mandan a frentear el tema, pero claro, los otros vocales, Verduga, Saltos y Verdesoto, están, claro, no dicen mucho, están teniendo por sus cargos. El que se ha visto muy comprometido en esto es obviamente el presidente Allen Berbera, porque no solamente que hace la convocatoria pública, sino que inclusive sube un video en donde llama a los profesionales a conformar la veeduría, a participar en este proceso, y ya califica de atroces los actos realizados por el Consejo de Participación Ciudadana presidido por el doctor Julio César Murillo. Es decir, una cosa vergonzosa, políticamente orientada, pero además delictiva, porque implica incumplimiento de decisión de autoridad competente.
Ahora, Ramiro, pensando y viendo como usted acaba de mencionar y como nosotros también estamos entendiendo todo este hecho, si recula, da paso atrás el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Allen Berbera, y dice, ok, nos equivocamos y listo, no pasa nada. ¿No pasa nada con el tema de la Corte Constitucional o pueden destituir? Pueden destituir. A ver, solamente la convocatoria ya implica un claro incumplimiento. Aun cuando se deje sin efecto la convocatoria, esto es como, o sea, si se comete un delito, el delito está cometido independientemente que luego me arrepienta y de paso atrás. Pero además, y por eso te explicaba Rubén, que no, ese no es el primer proceso de revisión de las actuaciones del Consejo de Participación Ciudadana presidido por Trujillo. Ya lo hicieron en relación a la fiscal. Ojo. Así que esto, o sea, y ahí ya tomaron, ya inclusive tomaron resoluciones y con 4 votos contra 3. Así que ya, digamos que ya se mojaron hace rato los vocales en este tema. Y justo en plena campaña electoral, ¿cuál es el trasfondo de todo esto en esta campaña electoral? Mira, yo creo que en este punto, o sea, a ver, una de las objeciones que se le hace al correísmo es la arbitrariedad con la que actúan, clarísima, ¿no? Justamente ese modo atrabiliario de pasarse por encima de las instituciones. Y si en plena campaña hacen esto, que es claramente arbitrario, que es percibido por toda la ciudadanía como arbitrario, es porque ya no les importan las formas y porque no les importa la candidatura de la señora González. Es decir, yo creo que la ven perdida y en este punto lo que han tratado de implementar es un plan B, una nueva estrategia en donde ya no le apuntan a la presidencia, sino a bajarse a la Corte Constitucional, bajarse a la Fiscalía y a través del Consejo de Participación Ciudadana captar esos espacios. Ramiro, nos ha quedado claro. Muchas gracias más bien por darnos un panorama mucho más amplio de lo que está pasando en estas funciones del Estado, que ojalá ya paren y más bien empecemos a un proceso de tranquilidad. El país necesita caminar en otro sentido, en vez de estar tras proceso, con un sinnúmero de cosas y eventos que desdicen lo que debería ser el trabajo y el bienestar de toda una población que lo que quiere es tranquilidad y paz en momentos tan complicados, tan convulsionados con el asunto de la inseguridad, Ramiro. Efectivamente, yo creo que es imposible poder desarrollarnos en paz mientras tengamos casa adentro un grupo de francotiradores que están disparando a la institucionalidad permanentemente con el único objetivo de quitar la impunidad de su jefe prófugo. Entonces, claro, no les importa el país, no les importa cargarse las instituciones, no les importa el derecho, no les importa nada. Lo único que les importa es volver al poder, nada más. Es decir, es esa lógica de quemémoslo todo, que ya lo arreglaremos luego cuando volvamos a hacer poder. Gracias, Ramiro, por haber estado en este espacio informativo de la W. Un buen día. Muchas gracias a ti y un saludo para todos los oyentes. Gracias, ha sido el abogado Ramiro García, que hemos hablado sobre este tema. Son dos cosas de actualidad y que están de moda. Lo del Consejo de Participación Ciudadana, una lectura, ¿no? Salió bravo el señor Allen Berbera para decirle al país que había que revisar lo de Trujillo, pero creo que se olvidó. No se debe haber olvidado, debe haber tenido pendiente, pero pensó de que se olvidó que la Corte Constitucional ya dio un dictamen sobre esto, que no había que revisar. Hacen todo el proceso y cuando la Corte le dice, hey, 24 horas tiene, motíveme todas las cosas. ¿Cómo así? Es algo que ya revisamos, algo que ya vimos, algo que no vamos a abrir. Enseguida se dan un paso al costado, ¿no? Y otras cosas más que nos parecen curiosas en un momento en el cual el país está en plena campaña electoral. Son las 12:30. Vamos a hacer una pausa en este preciso momento. Gracias a quienes nos envían sus denuncias y comentarios también. Los pueden hacer a través del 095-883-1648. Inicio de espacio publicitario. Con Publiplay, tu marca impactará en todo lugar generando